se complace en presentar su programa Generación de Conquista. Pasaremos unos minutos en la presencia de Dios. Trataremos temas de mucha importancia para el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. El Señor les bendiga a todos nuestros auditores ya que nos están, ¿cierto?, conectados a través de YouTube y también a través de Radio Renacer en Cristo. Renueva tu fe cada día. Que el Señor les bendiga en gran manera. El día de hoy vamos a hablar acerca de un problema social que requiere una acción colectiva. Un fenómeno que involucra actos repetitivos de agresión, intimidación y abuso emocional. Ha ganado la atención significativa en las últimas décadas debido a sus grandes consecuencias devastadoras para las víctimas de la sociedad en general. Desde las escuelas hasta los lugares de trabajo y las comunidades en líneas, se manifiesta en diversas formas y afecta a todas las edades y contextos. En el programa de hoy hablaremos sobre ello, el tan nombrado bullying. Que el Señor les bendiga. Presento, ¿cierto?, también a nuestro acompañante que está aquí siempre con nosotros en Generación de Conquista, nuestro hermano David. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenido, Ricardo, a este hermoso programa. Gracias por la invitación. Tenemos un tema muy importante, un tema que causa mucha controversia. Vamos a conversar algo súper delicado y de gran interés para la población en general. Claro, lo más probable es que posiblemente hay alguna persona que se siente identificado con este tema y son situaciones en las cuales hoy día se ven no tan solo en las comunidades de colegio ni en los trabajos, sino que nosotros también somos parte de una comunidad, somos la iglesia del Señor y esto también se puede ver en la iglesia, un acto que no debiera ser, ¿cierto?, parte de la vida cotidiana de un cristiano, pero lamentablemente a veces debido a nuestra falta de conocimiento también está presente en las iglesias. Claro, lo podemos notar en muchas acciones de muchos hermanos que a lo mejor inconscientemente o quizás no reconociendo el daño que están haciendo causan bullying o en este caso alguna ofensa a algunos de nuestros propios hermanos. Claro. Bueno, entonces el día de hoy en nuestro podcast tenemos también una invitada, nuestra hermana Mónica Sandoval, la cual, ¿cierto?, ella es estudiante de psicología y nos va a hablar un poquito más a través desde la experiencia y desde sus conocimientos acerca de este problema, ¿cierto?, social que es el bullying. ¿Cómo está nuestra hermana Mónica? Hola, buenas noches, hermano Ricardo, bendiciones. Bien, gracias a Dios. Un gusto, un honor de poder estar aquí en este programa junto a ustedes. Qué bien, el gusto es nuestro, hermana Mónica, ¿cierto?, de poder tenerla a usted y también de poder, ¿cierto?, compartir con nosotros sus conocimientos. Cuénteme, hermana Mónica, ¿qué nos podría contar usted acerca, ya a un nivel más técnico, más profesional, acerca del bullying? Bueno, a ver, de la palabra bullying les puedo decir que se refiere al acoso escolar, intimidación, el hostigamiento que sufren algunos estudiantes por parte de otros. El término proviene del inglés bully, que significa matón o intimidar. El origen etimológico de esta palabra se remonta más o menos a los años 1973, cuando el psicólogo Dan Olwen la usa por primera vez para nombrar la violencia en el ámbito escolar. Ahora me gustaría comentarles que hay varios tipos de bullying. Entre ellos incluyen, por ejemplo, el bullying verbal, que implica el uso de palabras hirientes, insultos, comentarios humillantes, burlas, amenazas verbales para dañar emocionalmente a las personas, a las víctimas. Claro. También tenemos el bullying social relacional, que se enfoca en dañar la reputación y las relaciones sociales de la víctima. Esto incluye la exclusión intencionada, o sea, dejar afuera a la persona, la difamación, los rumores, la manipulación social. Perfecto. Está el bullying físico, que involucra el uso de la fuerza física o la violencia para acosar a la víctima.
Esto puede incluir golpes, patadas, empujones, no sé, el tirar el pelo, varias formas de agresión física. Claro, Está el ciberbullying. Y hay un montón de claro. categorías en Y, esto. y El ciberbullying que ocurre a través de medios digitales como redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico, Instagram, que implica el envío de amenazas, insultos, rumores falsos, contenido humillante en línea, el bullying psicológico emocional, que es un tipo de bullying que tiene como objeto bajar la autoestima, la confianza de las víctimas. Puede incluir manipulación emocional, intimidación psicológica y hasta juego mental. claro. El bullying sexual, que involucra Wow. comentarios, insinuaciones, gestos o toques de naturaleza sexual no deseados y ofensivos. También puede incluir la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Ah, Claro, el bullying basado en prejuicios, dirigido hacia personas de, no sé, por la raza, por la religión, características personales, puede manifestarse en forma de comentarios discriminatorios o en burlas. claro. El bullying de exclusión, que implica excluir intencionalmente a una persona de actividades grupales, eventos sociales, de círculos de amigos. El típico que como que trata de llamar la atención de todo el grupo dejando afuera a otro. Ah, Y claro. se ríe y se burla del otro. Ese es el bullying de exclusión. Tenemos el bullying de amenaza, de extorsión, que involucra el uso de amenazas, de chantaje, de controlar, de asustar a la víctima, generalmente con el propósito de obtener algo a cambio. Wow. Bullying Es ve un que tema muy amplio. hay mucho para hablar. Podríamos estar Claro. toda la noche acá conversando. El bullying de discriminación dirigido hacia personas debido a su discapacidad, al estatus socioeconómico, apariencia física, otras características. Puede incluir burlas y trato diferenciado. El bullying de acoso o persecución, que implica hostigar repetidamente a su víctima a lo largo del tiempo, de manera persistente y perturbadora. Y por último, les puedo hablar del bullying de amenaza digital, que es similar al ciberbullying, pero con la intención de amenazar o intimidar a través de medios digitales. Ah, ok. Y también comentarles que el bullying en el contexto laboral se conoce como acoso laboral o como mobbing. Ah, mire, también es considerado bullying el acoso laboral. También, y se denomina mobbing, ¿ya? Ya, Que se escribe M-O-B-B-I-N-G, mobbing. ya, correcto. Qué tremendo igual entender que esto es un tema bien complejo y bien amplio. O sea, no solamente a veces las personas le hablan de bullying y creen que es simplemente, Se encierran en un círculo escolar por lo general. claro, el colegio, pero lamentablemente el bullying. ¿Y por qué quiero tocar este tema también dentro de un podcast cristiano? Porque lamentablemente igual estos temas no se hablan en la iglesia y a veces esto provoca cierto un desconocimiento. Bueno, yo al escuchar todo lo que dice la hermana, claramente yo no conocía todo lo que la hermana nos dice, pero sí podemos ver que esto también se presenta muchas veces en la iglesia. Claro, por supuesto que hay un bullying espiritual que lamentablemente se está apoderando de muchas iglesias. Claro. Y es algo al que hay que ponerle ojo y hay que ponerle atajo ahora ya. Claro. Claro, porque esto, y cuando yo inicié esto, el podcast, inicié con una frase que es un problema social que requiere de una solución colectiva. Porque no sirve de nada, ¿cierto?, de que nos interioricemos acerca de este tema, pero no tomemos acciones para ir en contra de ello. Y para empezar, tenemos que empezar por nosotros entendiendo de que nosotros también podemos ser a lo mejor una persona, ¿cierto?, que está haciendo bullying o también puede ser alguna víctima. Así, Exacto, yo creo que con este listado que di, muchos de los que están escuchando se van a sentir identificados o quizás pueden decir, uy, y quizás yo lo hice, no me di cuenta, pero por eso es importante el informarse,
Claro. el ir buscando y ustedes a través de su programa ir informando a la sociedad, a las iglesias de lo que es el bullying y así muchos temas más que se podrían tocar. Perfecto. Hermana Mónica, pregunta, ¿por qué las personas hacen bullying? Y podría ser, mi pregunta va enfocada, es que ¿sería acaso o puede llegar a ser esto algún método de defensa de la persona a través de algún trauma del pasado? Ups, para allá vamos a ir. El bullying. A ver, ¿por qué las personas hacen bullying? Por necesidad de poder y control, por búsqueda de aprobación social. Quienes acosan a menudo buscan ganarse el favor de algún grupo social, de algún grupo de iglesia, no sé, grupo de líderes, buscan la aprobación de pastores, Claro. por inseguridad y baja autoestima también. Algunas personas que acosan a otros pueden tener una autoestima tan baja y sentirse tan inseguros sobre sí mismos que ellos mismos hacen bullying a los demás. Imitación de comportamientos aprendidos también, que son algunos individuos que pueden haber sido testigos de comportamientos de acoso en su entorno, como en la familia, los amigos, los medios de comunicación también hacen mucho bullying. Claro. Deseo de venganza. En algunos casos las personas pueden acosar a otros como una forma de venganza por situaciones previas, cosas que le han pasado antes. También está la falta de empatía, porque hay algunas personas que pueden carecer de empatía y gente que directamente no tiene empatía hacia los sentimientos y las experiencias de los demás. ¿Qué más le puedo decir? De sensibilidad a la violencia. ¿Por qué? Porque la exposición constante a la violencia que tenemos en la televisión, en los medios de comunicación y en la sociedad pueden llevar a ciertas personas a ser menos sensibles a las consecuencias negativas del acoso. Y también están los problemas de conducta y de trastornos mentales. Algunas personas que acosan a otros pueden tener problemas de conducta o de trastornos mentales que influyen en el comportamiento agresivo. O sea, estos problemas pueden dificultar la capacidad para regular sus emociones y acciones de manera adecuada. Y eso es lo que está faltando en este momento en las escuelas, por ejemplo. Claro. El enseñar a regular las emociones de los niños. ¿Qué es lo que pasa? Los niños tienen cero tolerancia a la frustración en este momento. Sí, eso el mismo mucho. Hecho de las redes sociales, están acostumbrados a que a todos se les diga me gusta, me encanta, me gusta, me encanta. Entonces, cuando en la vida real un niño le dice algo que no o hay algo que no les parece, no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, ese es un tema bien complejo también. Claro, y eso lo vemos también, es muy complicado porque si nos llevamos al ámbito cristiano, yo siempre he dicho, si Cristo tuviera, bueno, Twitter ya está pasado de moda, pero tuviera un TikTok, tal vez Jesús no tendría tantos seguidores, porque Jesús, para seguirlo, para darle follow a Jesús, tienes que morir a ti mismo, y eso lo dice la palabra del Señor. Y ahí es donde muchos no están dispuestos a seguir a Jesús, porque tienen que morir a todas estas cosas que nuestra hermana Mónica nos contaba. Son cosas que nacen desde la voluntad humana, desde nuestra humanidad. Y nosotros al nacer en Cristo tenemos que morir a estas cosas para vivir una nueva vida en Cristo. Claro. Hermana Mónica, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué efectos produce el bullying a largo y a corto plazo en las personas? A largo y a corto plazo. A ver, a corto plazo, estrés, ansiedad, baja autoestima, depresión, aislamiento social, problemas de concentración, de rendimiento académico, en el trabajo, cambios en el comportamiento. Las víctimas pueden mostrar cambios en sus comportamientos, como volverse más retraídas, algunos se ponen más agresivos o irritables. Ahora, a largo plazo, esto puede acarrear un trauma psicológico, teniendo en cuenta que trauma es una fisura, es un daño
ya una ruptura. Entonces, esto causa un trauma psicológico, depresión crónica, ansiedad crónica, trastornos de estrés postraumático, dificultades sociales y de relaciones. También causa a largo plazo que las personas mantengan autolesiones y llegar hasta el suicidio. Wow. O sea, es súper, súper importante. Imagínense de que de algo tan pequeño como molestar a una persona, pero si lo haces de forma repetitiva, eso ya pasa a ser bullying. Claro. Y a la larga puede llegar a que una persona se pueda matar por esto. Imagínense qué tan importante es todo lo que sale de nuestra boca. Amén. Que el Señor nos ayude Sí, para que amén. nosotros podamos tener sabiduría, entendimiento de todo lo que sale de nuestra boca, porque con nuestra boca, con nuestras palabras, podemos bendecir, pero también podemos También dañar y maldecir. matar a una persona. Así es. El impacto en la salud física también es otro, que es el estrés crónico causado por acoso, puede afectar la salud física, incluido problemas como dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, problemas inmunológicos, que son esas personas que se enferman como de todo Claro. y van al médico y no se sabe por qué. Y claro, puede haber esto detrás, entonces aquí, ojo, los que están escuchando, las mamitas, los abuelos, los tíos, los amigos, si ven a sus amigos, si ven a su familiar que están pasando por alguna de estas situaciones que yo les estoy nombrando, a poner ojo, a conversar harto con estas personas. Sí, porque yo creo que estas personas que están así, uno tiene que también, ¿cierto?, ver, tratar como hijo de Dios no podemos tener indiferencia. O indiferencia ya sea con nuestro prójimo. Y a veces al decir prójimo, claro, yo no puedo estar preocupado de todo el mundo, porque son muchos. Pero sí puedo preocuparme de mi vecino, puedo preocuparme de mi hermano de la iglesia y de mi entorno familiar Claro. también. Y es por donde podemos partir. Y por eso, a raíz de esto también, ¿cierto?, es la siguiente pregunta, porque necesito entender qué síntomas, ¿cierto?, manifiesta una persona cuando está siendo víctima de bullying, como para uno identificar a esta persona y poder prestarle ayuda. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ya, le Como pre- que les había perdido un poquito la señal en un momento. Claro, usted me preguntaba qué síntomas se manifiestan en la persona que está siendo víctima de bullying. Claro. Tenemos varios síntomas. Tenemos dentro de los síntomas emocionales y psicológicos la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, baja autoestima, sentimientos de aislamiento. La persona se empieza a Claro. aislar, irritabilidad y cambios de humor, miedo y hasta paranoia. Las víctimas pueden estar constantemente alertas y tener miedo de encontrarse con su agresor. Esto es lo que puede llevar a la paranoia y a la hipervigilancia, o sea, como que estén constantemente tratando de cubrirse sus espaldas, tratando de no encontrarse con esta persona que le está haciendo bullying. Eso desde la parte de síntomas emocionales y psicológicos. Tenemos también síntomas conductuales, que son los cambios de comportamiento, el aislamiento social. Estas personas ya después no quieren salir. Son las típicas personas que uno le dice, no sé, vamos a dar una vuelta a la plaza, a tomar un helado, y no quiero salir. Vamos a la iglesia, no quiero. Hay un evento, no quiero. Se empiezan a aislar socialmente. Falta de interés en las actividades, cambio en el rendimiento académico y en el laboral también. Correcto. Síntomas físicos. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, sí. No, pero no importa. Son Son cosas que pasan en vivo. Estamos en vivo. Ya bueno, vamos a los síntomas físicos, que son los dolores de cabeza, migrañas, problemas gastrointestinales, dificultad para dormir, o también puede pasar lo contrario, que duerman mucho, Wow. cambios en el apetito también, o pueden comer mucho o pueden comer casi nada, se pueden ir a los extremos. Claro. Este me recuerda a un versículo que dice, engañoso es el corazón
¿quién lo conocerá? Porque cuando vemos que esta persona está siendo afectada del alma, porque esto es netamente una enfermedad que se empieza a provocar en el alma, en el corazón de la persona, y vemos que se manifiesta de una forma que, claro, uno nota algo extraño, Claro, claro. pero son demasiadas las cosas. Puede comer mucho, puede comer poco, puede dormir Claro. mucho, puede dormir poco, pero y eso es debido a que, claro, el corazón es complicadísimo y lo dice la Biblia, es muy engañoso. Entonces, es complicado entender, pero sí, también yo creo que tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo para saber ver cuándo nuestros hermanos están siendo afectados por estas Sí. situaciones, para también nosotros tratar de prestar socorro como iglesia, como hermanos. Claro, mira, yo me quiero quedar con algo que nos está mencionando la hermana, que quizás es muy complicado para nosotros, porque por lo que dice ella, entiendo que la persona tiende a encerrarse, como no querer recibir ayuda, tratar de solucionar sus propios problemas. Entonces ahí me gustaría saber cómo podemos ayudar a esas personas a salir de este proceso que está en su vida. Ya. Principalmente la escucha empática, empatizar con la persona, Ya, validar sus sentimientos, nunca minimizar lo que están pasando. claro. No sé, si le dicen, no sé, me están haciendo bullying porque estoy un poco gordita, o estoy un poco gordito, no decirle, ay, si no me hagas caso, si eso no tiene importancia. Quizás para nosotros, en el contexto en que nosotros estamos, no es importante, pero para esa persona sí, es súper importante. Entonces, jamás minimizar lo que la otra persona siente. Claro. Ofrecer apoyo incondicional, el decirle, aquí estoy si me necesitas, si quieres hablar, si necesitas ayuda, acá estoy. O simplemente a veces lo único que necesita la otra persona es un abrazo, saber que uno está ahí, el fomentar la comunicación. Obviamente al principio va a costar un poco llegar a la Claro. persona, pero de a poquito ustedes tienen que empezar a acercarse, a Ya, acompañar a esta persona, promoviendo la confianza en ellos mismos, ya tratar de lograr que ellos vuelvan a tener confianza en sí mismos, fomentar la participación en actividades, invitarlos a la iglesia, a alguna actividad, no sé, por último, hermano, lo invito a mi casa, vamos a escuchar alabanza, a tocar, hagamos un devocional en mi hogar, Alguna cosas así. convivencia también puede ser. Claro, una convivencia, cosas así, ¿entiendes? importante es Eh, sacarlo de donde está, de lo que está pasando. Claro. exacto, exacto. Y bueno, la comunicación, si son niños, con los educadores, con las autoridades del colegio, buscar el apoyo entre pares, mantener la confidencialidad. Si ellos les cuentan algo, dicen, no quiero que sepa otra persona, y no es algo que obviamente que esté en riesgo su vida o la de otros, mantener esa confidencialidad para que puedan seguir confiando en uno. Claro. Ahora, si cree que la situación de acoso es grave o que la persona está en peligro, es importante buscar ayuda de profesionales capacitados, como consejeros escolares, terapeutas, líneas de ayuda especializadas, psicólogos. El apoyo y la intervención temprana pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien que está siendo víctima de bullying. Como les decía anteriormente, estas personas pueden llegar hasta autolesionarse y llegar también al suicidio. Wow. Wow, qué terrible, ¿no? Es muy fuerte y Y ojo que esto pasa en todos los ámbitos, tanto en el ámbito escolar, en los trabajos y en las iglesias también hay un sí, alto porcentaje, e sí. incluso de pastores que se han suicidado por el tema de bullying. Así es, sobre todo yo creo que el cargo ministerial o pastoral en este caso, ya que es la persona que está expuesta, una persona que es pública, por así decirlo, donde todo el mundo está atento a lo que está hablando, lo que está pasando, y ahí, cierto, también entra lo que es la crítica. Y,
está lejos de lo que nos llama o nos dice la Biblia que hagamos, porque si vemos a nuestro hermano mal, según la palabra, nosotros deberíamos orar por él. Pero Exacto. lamentablemente hoy día es más fácil criticar que orar por la persona. Y ¿sabe qué, hermano? Ahora que estamos hablando de esto, yo me recuerdo en una ocasión, porque yo creo que todo esto se desata a través desde la poca empatía, por así decirlo, con Sí. nuestro prójimo. Y con la indiferencia y que tiene hoy día la iglesia, que yo vivo mi mundo y no me interesa el resto. Y eso, ¿por qué lo veo? Hace mucho tiempo atrás, yo estoy hablando de tenía unos 15, 16 años, y llegó a la iglesia a la que yo asistía un joven, con el pelo largo, con los ojos pintados negro, y llegó y se pone en la parte de atrás de la iglesia, y yo sentí en mi corazón, cuando lo vi entrar, de ir a saludarlo y abrazarlo y darle la bienvenida a la iglesia. Y yo, por estar afanado en mis cosas de ahí de la iglesia, que estaba en el audio, y el pastor me llamó porque yo era pianista en la iglesia, entonces tenía que subirme arriba al altar a tocar el piano, Ya. y me olvidé del joven, y cuando lo miro, él ya no estaba ahí en la silla. Y yo bajé porque en la iglesia quedamos como en una especie de segundo piso, entonces bajé corriendo a la salida y lo veo que estaba en la salida ya a punto de irse a la iglesia, pero lo alcancé a pillar cuando se estaba yendo y lo abracé y le dije, Dios te bendiga y Dios te ama. Y no, si quieres Maravilloso. no te vayas, quédate a la iglesia porque Dios te ama. Y la persona se pone a llorar y me dice, ¿sabes qué? Yo entré a la iglesia diciendo es mi última oportunidad. Es- Porque él había tomado la decisión de suicidarse. Wow. Pero cuando él entró a la iglesia dijo, esta es mi última oportunidad. Entré, dijo, y lo único que vi fue indiferencia. Pero cuando tú viniste ante mí, puedo saber que aún hay gente que tiene el amor de Dios. Y eso me lo Así es, dijo. hermano Ricardo, eso es súper importante, que nosotros estemos con nuestros ojos, con todos nuestros sentidos súper abiertos en la iglesia, porque no solo personas de afuera, a veces yo siempre he dicho, uno no sabe el hermano que tiene al lado si quizás se dio la última oportunidad y dijo, vengo a ver qué pasa y quizás mañana se puede matar, porque uno no sabe lo que pasa dentro de la cabecita, dentro del corazón y del alma de las personas, ni de los hermanos que tenemos al lado. Entonces tenemos que estar siempre, siempre vigilando eso con todos nuestros sentidos espirituales abiertos y atentos. Claro. Porque hay un mundo espiritual trabajando que no se ve, pero sí los que están en el Espíritu de Dios pueden detectar y ver estas cosas. Y debido a esto, mi hermana, quiero preguntarle a usted desde su experiencia como cristiana, porque yo creo que todos hemos experimentado y visto este tipo de situaciones dentro de la iglesia, ya que hayamos sido afectados por el bullying o hemos visto una persona que está siendo afectada dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar ante esta situación como cristianos del bullying dentro de la iglesia? Bueno, en principio como cristianos es importante abordar el acoso y el bullying, que es justamente lo que estamos haciendo hoy. Pero también es importante abordarlo dentro de la iglesia. Ojo, con compasión, con amor, con sabiduría, promover la escucha empática de mi hermano, promover el amor, la empatía, la enseñanza de los valores cristianos, educar sobre el bullying, ofrecer apoyo espiritual, abordar el acoso con los líderes, con los pastores, promover una resolución pacífica, porque a veces uno como humano tiende como a, pucha, viene un hermano y le cuenta, ¿sabe qué me está pasando esto? No, yo voy a ir a hablar con el hermano para que termine esto. No, busquemos la resolución pacífica.
como líderes y miembros de la iglesia, tratar de ser siempre nosotros modelo de comportamiento cristiano en todas las interacciones. Si es posible, ojalá se empezara a hacer en las iglesias, organizar programas de prevención contra el bullying dentro de la iglesia, donde se pueda educar a los miembros sobre cómo prevenir, cómo abordar el acoso. Súper importante orar por la paz y la unidad de la iglesia. Orar por todas las personas involucradas en una situación de acoso, no solamente el que está siendo víctima, porque el que está desde el otro lado de la vereda, el que está haciendo también el bullying, hay un problema ahí. Ahí también hay un problema y también es otra víctima. Entonces, orar por todos ellos pidiendo a Dios que traiga la paz, la sanación, la reconciliación. Y recordar como cristianos, nuestra respuesta al acoso debe reflejar los valores del Evangelio y el amor de Cristo. Sí, amén. Al abordar el bullying de manera amorosa y constructiva, podemos construir y crear una comunidad cristiana en la que todos se sientan valorados y respetados. Ahora, si hablamos de bullying, claro, en la Biblia nos sale literal la palabra bullying, pero también hubo casos de bullying, como por ejemplo José, sus hermanos constantemente le hacían bullying. Claro. Tenemos el caso también de Penina, que le hacía acoso a Ana por el tema de que no podía tener hijos. O sea, esto es algo que siempre ha pasado, en todos los contextos, en todas las culturas, en toda la historia. Pero lo importante es que ahora, hoy, que tenemos toda la información y tenemos los medios como poder abordarlo, tenemos los medios para comunicarlo, para que los demás lo conozcan, usar estos medios. Y en la iglesia, como le decía, ojalá se pudieran hacer programas de prevención, porque el bullying lamentablemente está entrando a las iglesias. Claro. Es un tema complicado, Ricardo. Tomando lo que la hermana recién nos contaba, el tema de tener empatía con los hermanos que están sufriendo bullying, y no solamente con ellos, sino también con el que está haciendo el bullying, porque por lo general se encierra en un círculo vicioso. Entonces, me imagino, no sé si mi hermana nos puede aclarar un poquito, esta persona que hace bullying quizás sufrió bullying, creció, se fortaleció y se está defendiendo él haciendo lo que a él estaban haciendo, es como algo normal para él. Exacto, es de una manera como de defensa por algún trauma del pasado. Si una persona ha sido testigo o ha sido víctima de abuso, de maltrato en el pasado, es posible que reproduzca ese comportamiento en sus interacciones con el resto. Hay un desarrollo de mecanismos de defensa. El bullying podría ser un mecanismo de defensa que la persona utiliza para protegerse, de sentirse vulnerable, de sentirse herida nuevamente. Hay un desarrollo, como les decía antes, de baja autoestima. Si una persona se siente inferior o insegura debido a un trauma que pudo haber pasado en el pasado, obviamente, podría recurrir al bullying como una forma de elevar temporalmente su autoestima al hacer que otros se sientan mal, ¿entiende? Reacciones del estrés no resuelto. A veces también las personas están muy estresadas en el mundo que estamos viviendo, donde todo era para ayer, donde todo tenemos que hacerlo acelerado. La gente una generación instantánea. Muy estresada. Entonces este bullying podría ser una forma de liberar y externalizar esas emociones y sentimientos acumulados. Claro. Qué complicado, como decía, el tema, porque da para conversar mucho. Y algo que me gustó de los ejemplos que dio la hermana del bullying en la Biblia. Sí. Pero encontramos, ¿cierto?, que así como a José recibió o fue víctima de bullying, Dios lo ensalzó. Y de la misma manera, ¿cierto?, Ana, también, ¿cierto?, Dios la recompensó, y el bullying, ¿cierto?, que a lo mejor recibió, solo quedaron en palabras que fueron lanzadas al aire. Porque si nosotros hablamos acerca de esto es maldición, por así decirlo. ¿Por qué lo explico así? Porque cuando uno dice, maldición, uno se imagina algo
hechizos o cosas así. Pero maldecir es hablar mal. Eso es maldecir. Hablar mal de una persona. Entonces, al uno maldecir a cualquier simple mortal, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Y la cosecha siempre es más grande que la siembra. Sí, sin duda Pero alguna. algo que sí es certero y que lo puedo afirmar, que eso pasa simplemente con cualquier individuo. Pero cuando se trata de un hijo de Dios, ahí hay otra cosa. Porque ahí se está metiendo con el cielo. Ahí está, ¿cierto?, atacando a un hijo de Dios que la palabra de Dios nos dice que está bajo su protección. Así que ahí estamos hablando de palabras mayores. Amén, sí. Y ese es el problema, que vemos que se quisieron ir contra Ana, quisieron ir contra José, pero Dios los sacó en victoria. ¿Por qué? Porque era más grande el que estaba con él. Así que eso, mi hermana Mónica, le agradezco de todo corazón, ¿cierto? Su participación que ha podido tener con nosotros. Gracias por nutrirnos de su conocimiento y poder compartirlo con nosotros, con todos los que están a través de YouTube y los que nos están también escuchando a través de Radio Renacer en Cristo. La semana pasada, hoy, David, mi hermana Mónica, el hermano nos contaba, tuvimos una gran cantidad de gente Qué bueno, me alegro mucho. conectada. Y ya hemos subido un poco los suscriptores en YouTube, así que eso significa que esto está teniendo un gran alcance. Nosotros, reitero, no lo hacemos para gloria del hombre, sino nuestra única intención es que usted pueda ser bendecido a Amén. través de la palabra de Dios y a través de estos temas que comúnmente no se hablan en la iglesia. Son casi vetados estos tipos de temas en las iglesias. Claro. Así que eso, mi hermana Mónica, que esté muy bien y muchas gracias, ¿cierto?, por poder compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, mi hermana Da Mónica. un aplauso Muchas también gracias. a nuestra hermana, que el Señor le bendiga, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo hasta una próxima ocasión. En conclusión, para concluir un poco con este tema, podemos seguir hablando mucho rato más acerca de esto. Pero podemos saber que, como decía antes, el Señor siempre va a sacar en victoria a sus hijos. Siempre el Señor nos va a dar, ¿cierto?, su defensa. Y la palabra de Dios nos dice a través de Jesucristo, cuando todo el mundo creía que Jesús iba a ser el vencedor, el que iba a venir a conquistar a Jerusalén y traer un reino nuevo, Jesús le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y si te golpean también pone la otra mejilla. El Hijo de Dios, Jesús mismo dijo: sed mansos y humildes como yo lo soy. Imitar a Jesús, ese es nuestro lema, así debemos ser nosotros como Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, el bullying no debiera estar en tus labios, ni tampoco, ¿cierto?, en tu vida cotidiana. Y si así lo está haciendo, nosotros, ¿se compromete usted, hermano David? Me comprometo 100%, Y hermana hermano Mónica, Ricardo. yo creo que también vamos a orar por usted para que todas esas cosas se salgan y que la iglesia del Señor pueda seguir creciendo como así lo ha hecho desde sus inicios. Amén. Así que el Señor les bendiga Dios les guarde. grandemente y les guarde, y nos estaremos viendo hasta un próximo episodio. Amén.